¿Cómo es la situación en Ucrania? ¿Se puede ir a Ucrania? ¿Es peligroso? Todo esto lo vamos a charlar en el video de hoy. Te vamos a contar sobre nuestros planes para ir a Ucrania. Ahora, Muy lindo. la sonrisa. Perfecto. Justo me comí un sanguchito. Bueno, ya estamos de vuelta en casa. Pero sí, ahora vamos a hablar del tema que a vos te interesa, por el cual vos llegaste a este video, que es si nos vamos a Ucrania o no. Y la respuesta es... Sí, vamos a Ucrania. You sure? Yes. Y no sé, ya hace 2 años creo que queríamos ir muchísimo a Ucrania para visitar mi familia, toda mi familia, mis hermanas, mi sobrina y un montón de gente. Pero por la situación en Ucrania, por la guerra, es bastante complicado planear nuestro viaje, ir, porque yo soy de un pueblito cerca de Kiev y con bastante frecuencia ahí también caen las bombas y es bastante peligroso. Y no podemos ver el futuro, si va a caer algo, si va a estar tan bien. Por eso decidimos ir a Ucrania para ver mi familia y aprovechar el tiempo juntos. Sí, y bueno, muchos nos preguntaban cómo está la situación en Ucrania. Bueno, Anya ya les contó un poco. La situación sigue tensa, sigue difícil. Caen bombas tanto en Kiev como en otras zonas de Ucrania, como en la ciudad de ella, lo que hace que esto también sea un riesgo. Y bueno, nosotros vamos a organizar todo para ir, pero vamos a ir monitoreando un poco las noticias y ver qué pasa ahí, hablando con la familia de ella. Si se llega a complicar muchísimo, vamos a tener que suspender el viaje, pero esperamos que no. Claro, porque es como las bombas caen en Kiev, en la capital de Ucrania, y en mi ciudad, o sea, cada 2 meses o cada 2 semanas, depende, esto depende, y nadie puede saber exacto si es todo tranquilo, si no. Así que la pregunta es para vos, mi amor. ¿Por qué vos decidiste ir conmigo a Ucrania? Si vos vas, yo voy. Eso es claro, o sea, si es riesgo para uno, es riesgo para los dos. Así que si vos querés ir a ver a tu familia, vamos a ver a tu familia. Nada, con las precauciones que se puedan tomar. La familia de Anya también tiene como un búnker, un sótano abajo donde nos podemos como ir a refugiar si pasa algo. Así que nada, vamos a estar ahí 2 semanas, es la idea. Voy a tener mis vacaciones y pasar el tiempo con mi familia, con mi mamá, así que estoy re contenta de esto. Y lo más, ¿por qué estoy contenta? Es porque yo no voy a ir sola, porque la verdad tengo un poco miedo de ir, especialmente sola. Y no sé, estoy muy contenta que me vas a apoyar con esa decisión y que vas a ir conmigo. Sí, sí, bueno, y además en la fecha que iríamos es la fecha de mi cumpleaños, así que pasaría mi cumpleaños ahí con toda la familia de Anya. Seguramente me haga un asadito o algo, porque esa es otra pregunta que algunos nos hicieron, si yo ya conozco la familia de ella. Sí, yo ya conozco la familia de ella, nosotros fuimos el año pasado a Ucrania también, y ahí conocí a todos, a sus papás, a sus tíos, su hermana, cuñado, toda la familia, y son todos recopados. Así que nada, quizás ustedes también tengan la posibilidad de conocerlos a ellos todos. Exacto. Y entonces nuestro plan para Ucrania es claro que pasar el tiempo con mi familia porque tengo un montón de ganas. Queremos pasar tiempo con ellos en mi ciudad, en mi casa. Pero también vamos a ir a la capital, a Kiev, para mostrar a ustedes cómo es la vida en Kiev, si se puede trabajar, si se puede así ir al supermercado. También queremos hablar con la gente, con los ucranianos, y preguntarles cómo es la vida, si sigue bien, si, o sea, zafa. Y también gente nos preguntaba sobre el viaje, porque claro, no se puede ir volando hasta Ucrania, entonces hay diferentes formas de llegar a Ucrania. Puedes volar hasta Polonia, digamos, en la frontera con Ucrania, y después tomarte un colectivo, o hay colectivos directos de acá de Frankfurt hasta Kiev, que es la opción que nosotros vamos a tomar, porque ya nos pasó la vez que nos fuimos el año pasado, que hicimos con cambios, y uno se llegó más tarde, entonces ya después perdimos la conexión y fue todo un lío, así que esta vez vamos a hacer directo, Frankfurt-Kiev, Kiev-Frankfurt, listo. Y un dato curioso es que Ucrania no es EU, o sea, no es Unión Europea. Por eso, lo que pasa es que en la frontera se espera un montón de tiempo, pero un montón.
Si tienes suerte puedes esperar como 3-4 horas, pero normalmente es 7, 10, 12 y 13 horas. Por eso no sabemos exacto cuántas horas vamos a viajar a Ucrania, cuánto necesitamos, por eso vamos a viajar en fin de semana, sí. Pero vamos a llevar un montón de comida, agua y libros para divertirnos, porque la verdad sí, es un viaje bastante difícil. Son más de 30 horas de viaje. Claro, Sin mínimo. Sin contar la frontera, sí. Es Más mínimo, hace cerca de 40 horas, pero bueno, todo eso se lo vamos a estar contando a ustedes acá en el canal. Así que te recomiendo que te suscribas, así vas a estar siempre con la última novedad, la última noticia de nosotros en esta travesía que vamos a hacer a Ucrania. Eso, vale la pena. Y también estoy muy contenta que por fin voy a ver mi papá, mi tío, mi abuelo, porque ya como algunos saben, lamentablemente los hombres como desde 18 hasta 56, creo, 66, no pueden dejar Ucrania, es completamente prohibido y por eso creo que ya hace 1 año y medio o 2 años que no vi mi familia completa, todos los hombres de mi familia, y por eso sí estoy re contenta que al fin tenemos esta posibilidad de ir y de visitar toda mi familia. Pero bueno, ¿qué te parece a vos esta idea? ¿Te parece algo loca, descabellada? ¿Te parece que tiene sentido? ¿Qué te parece? Dejanos en los comentarios. Seguro que loco, mi amor, qué pregunta, obvio. Pero quiero saber qué piensan ellos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás con ese viaje, con esa decisión que tomamos? Bien, bien, pero también un poco asustado, no te voy a decir, no te voy a mentir, o sea, de que no saben en qué momento cae una bomba o algo, y la verdad que es medio, sí, no te sentís tan cómodo, además suena una alarma cada rato, así que nada, vamos a intentar ponerle buena energía, buenas vibras, y nada, todo sea para ver a la familia de Anya y estar ahí un poco Sí, con todos. y también vamos a mostrarles nuestras tradiciones, nuestra cultura de Ucrania y mostrar cómo ese está yendo a esta cultura de Ucrania, porque es casi completamente cosas diferentes, cosas distintas que la gente en Argentina, por ejemplo, tienen. Y sí, me gustaría mucho ver esto, cómo vas a hablar tu ucraniano. Ya lo practiqué con tu abuela hace poquito. Mira, porque nos falta, no sé, más o menos 1 mes o 3 semanas para ir a Ucrania, así que, ¿cuánto? ¿Tienes 3 semanas? Tengo tiempo para estudiar. Aprender ucraniano. Pero bueno, vamos a comprar el ticket del colectivo, así pues llamamos a tu mamá para decirle la novedad. Porque la mamá de Anya no sabe todavía. Ya estamos en este proceso de comprar los tickets. Vamos a ver cuándo salen y cuántas horas vamos a viajar a Ucrania. A ver, era septiembre. 28, pero si hay 27 es viernes, mejor en viernes. Creo que era viernes a la noche. Sí. 2. Por suerte, es una suerte re grande, en serio, porque hay colectivos directos que van de Frankfurt a Kiev. Y esto para nosotros es increíble. Oh, qué precio. Y que son para 2 personas. Ah, ok. Son 120 y 120. ¿Para ida y vuelta? Esto es solamente ya. Ok. Sí. Tenemos que ahorrar un poco. Ya tenemos el precio solamente para ida, para 2 personas, sale 242 euros. Pero tenemos que evaluar también. Entonces, ya compramos los tickets a Ucrania. Así que vamos, es confirmado. Y en total pagamos como 220 euros por persona. Por persona, sí, ida y vuelta. Ida y vuelta. Que nada, no me parece un precio tan excesivo con la situación que está pasando en Ucrania. Y había otras opciones que eran más baratas, pero era con varios cambios y todo. Y con lo que le dijimos antes, es difícil por ahí coordinar cuando está la frontera de Ucrania en el medio, que no sabes cuánto tiempo vas a esperar y eso. Así que más vale comprar directo. Obvio, o sea, para ida vamos a estar en colectivo cerca de 34 horas. 34 horas, sí. Y para volver ya es... Dios sabe. Porque siempre para vuelta se espera mucho en la frontera, como mínimo 10 horas. Solamente así estar tranquilo y esperar, haciendo nada. Sí. Así que capaz va a ser como 40 horas. Vamos a ver.
Y ahora entonces vamos a llamar a la mamá de Anya, a la familia de Anya, para contarle que vamos a ir a visitarlos, a ver cómo reaccionan. La verdad, no tengo ni idea qué reacción va a tener mi mamá. O sea, es una persona tan difícil de como ajá, esta frase, descifrarla. Y no sé, pero vamos a ver si va a estar contenta. Yo espero que sí. Dale, vamos a ver. Entonces, estoy ansiosa. Estoy ansiosa. Привет. Приветик. Привет! Привет. Привет. Что вы там? Вы такие красивые! Ой, слушай. пора. Что у вас за праздник? Вдвоем с ¿Qué dice? Dice que fiesta tienen, que tienen, están juntos. Tan lindo. No, no, siempre. Так всегда, Кажа. Мамуля, у нас для Два красавчика прям так. тебя... Да ладно. У нас для тебя просто новость есть. Хто-хто? У нас для тебя есть новость. Яка? Не плайте. Dice que no me asustas, por Dale, favor. decile. Ми їдемо в Україну. Коли? 28 сентября. На 2 неділі. А чого ви так надумали? Ми захотіли провести з вами время з сім'єю. Приїжджайте. Ти довольна? Подвал є. Та ні, ви шокували, ви ж не хотіли. А тебе відпускають, Аня? Да, я буду отпуск делать. Decile que va a ser mi cumpleaños. І у Каліка якраз буде день рождения 5 октября, так що будемо праздновать. Вау! Хорошо, Клас. будемо відмічати. Да. Hacemos una fiestita ahí. Капець. Так Ви що, не боїтесь, ні? ти застас? Оце, ти не Un смієш? poco sí, un poco sí. Каже, трошечки, да. Ну, нічого страшного. Ми вместе, так що не буде сильно страшно. Да, ви мене хороший сюрприз. Я ж Dice- bueno, говорила, sorpresa. давайте вже ця війна закінчиться. чуєш? Dice que tenemos que, eso me dijo como que teníamos que esperar hasta el final de guerra, Ujú. pero el tema cuándo. Sí, sí. Да, але вопрос, коли вона закінчиться. Поэтому, бачиш, ми вирішили переїхати в Україну. Вже купили білети, кстати, на 2 неділі. Коли? З 28 сентября до 13 або 12 октября. Ну, все, тоді я жду. Тому що мене Аліна питалася, бабушка, Аня приїде з Сабріна, не приїде. Sabrina Ну, estaba вони ж обіцяли на день estaba preguntando рождения. cuándo Я nosotros говорю, vamos a estar. Аліна, говорю, у нас зараз не то время. То ти можеш Алінку вже обрадувати. Приїжджай, Да, ми ну, приїдемо. ви струханетеся тут, побачите шахедів, Ані, як літають. Van a haber bombas, van a haber cosas Які diferentes. збивають. У вас екстрим буде? Esto va a ser muy extremo, dice. Pero está muy complicada la situación ahora. Каже, а питає тебе, чи ситуація така сильна, тяжола в Україні? Ні, не тяжело, так Ну, же ну, само, ну, mucho, Аня. o sea, lo mismo. Ok. Ладно, тоді переварюйте цю ідею. Ми вас Да. зустрінемося в Україні через 3 неділі. Linda. Все, хорошо, Всё, пока-пока. давайте, работайте. Пока-пока. Пока. Chao. Чао. Пока. Goodbye. Goodbye. Mi mamá estaba muy sorprendida, no puedo creer, pero al fin estaba re contenta que vamos a hacer, así que estamos muy chochos, que vamos a hacer este viaje y ya está. Sí, pero bueno, esperamos que hayan disfrutado de este video, un poco de conocer qué es lo que queremos hacer, qué es lo que vamos a hacer. Como ya les dijimos antes, también vamos a ir monitoreando un poco, charlando con la familia de Anya, a ver si está todo relativamente calmado. Sí, o sea, obvio. nunca se sabe 100%, pero más o menos vamos a ir viendo. Ante algo muy extremo vamos a quedarnos acá. Claro. Pero si todo sale bien, estaríamos viajando ahí dentro de poquito a ver a la familia de Anya, pasar mi cumple ahí. Y nada, dejadnos en los comentarios a ver qué te parece esta idea. Y no olvides suscribirte, así no te perdés nada de todo lo que se viene. Creo que va a ser una aventura. Una aventura. Aventura. Como dijo mi mamá, con bastante extremo. Esperamos que te haya gustado este video y suscribir a nuestro YouTube canal, poner un like y nos vemos en Ucrania. Chao, chao. Chao. Anda a aprender ucraniano. Anda. Yes, night. Tienes
3 semanas nomás, mi amor. ¿Vos conoces solamente cuánto? 20 palabras. Suficiente. No.